Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, pues darle la bienvenida al señor ministro a esta comparecencia por dar las explicaciones y contar la política del Gobierno y, al mismo tiempo, después responder también a las preguntas que le hagamos los distintos portavoces. A partir de aquí, nosotros queremos volver a poner el marco, porque en todas las intervenciones que hemos escuchado nos hemos ido a la parte final, nos hemos ido al tema de la inmigración, al tema de los refugiados. Incluso nos ha dado la sensación de que se termina juntando un poco todo, y al final, al mezclarlo, pues da una sensación un poco extraña. Y al mismo tiempo también pues nos gustaría volver a recordar, porque aquí está parte del foco importante, los orígenes de todo lo que estamos viviendo en este momento. Es verdad que la costa europea, en este sentido, ha recibido del orden del 1 millón al 1,5 millones, de personas que han venido a nuestras costas. Y digo costas europeas, lo digo porque a veces también cuando hablamos del Mediterráneo parece que solamente estamos hablando que el Mediterráneo, la costa es la española. Y me parece que el Mediterráneo abarca muchísimos más países y por tanto, también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Parte del origen tiene que ver, evidentemente, todo el mundo lo sabe, lo que se llaman los conflictos bélicos que hay en determinados estados, en determinados países. Muchos de ellos ya son países fallidos. Hemos tenido primaveras árabes, fallidas. Hemos tenido dictadores que conculcan todos los derechos humanos y que oprimen también a sus poblaciones. Hemos tenido algo que, aunque siempre se ve el conflicto de la yihad contra Occidente, la guerra santa, no del mundo musulmán, los que practican esa guerra santa contra Occidente, pero también hay un conflicto que no va a desaparecer, que es la propia yihad entre suníes y chiníes, que van a estar permanentemente matándose y, por tanto, generando también estas olas de refugiados, independientemente de la relación que Occidente tenga también con este tipo de países, ¿no? Por tanto, entendemos que en este momento se han creado el caldo de cultivo para que en muchos países que todos conocemos, Siria, Irak, Líbano, Libia, etcétera y tal, haya un caldo de cultivo para que surjan muchísimos refugiados que van a intentar huir de todos esos conflictos que ponen en peligro su propia vida, sus familias y, sobre todo, tener cualquier expectativa de futuro, repito, porque se ven en una encrucijada rodeados de dictadores, de personas que dicen que les quieren ayudar y precisamente lo que hacen es también presionarles, ¿no? Si a eso le añadimos también el hambre en todo el continente africano y la falta también de expectativas, pues entonces nos llevaría todo esto que estamos hablando, que son conflictos regionales, que la Unión Europea se ve también afectado como uno de los actores que está más cercano a estos conflictos, pero son conflictos que afectan al conjunto de los Estados también. Hablo también aquí de Naciones Unidas, porque son conflictos internacionales, son conflictos que, por mucho que queramos mirar hacia otro lado, Naciones Unidas tiene también que tener que decir algo en torno a esto, ¿no? Y es verdad que la crisis de refugiados no va a remitir, no va a parar, por eso he querido poner ese marco, que la fomenta. La acogida es una obligación que está reconocida en los tratados internacionales y, por tanto, es algo que tenemos en el derecho internacional que tenemos que dar respuesta y, por tanto, no podemos, en este sentido, tener una política cada vez que se reúnen los organismos internacionales y se llega a determinado tipo de acuerdos y otra política distinta cuando llega a la aplicación en los distintos estados, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, Suecia ha acogido a 173.000 personas, ¿no? O si vemos las condiciones que le da a los refugiados a Alemania, son muy superiores a las que se dan en el resto de estados, ¿no? Entonces, si es un problema que afecta al conjunto de la Unión Europea, hay una serie de compromisos que afectan también a los países de la Unión Europea. También entendemos que tiene que existir una política armónica en el conjunto de la Unión Europea con respuestas comunes desde todos los estados, ¿no? El problema no es de Italia o de Grecia, o no es de España como país de tránsito en este momento, es un problema, repito, global. Y es un problema en origen que hay que intentar solucionar y ayudar desde los organismos internacionales, pues para favorecer que no surjan nuevos conflictos. Se está hablando también últimamente mucho del conflicto de Yemen y también lo que puede terminar originando a futuro. Y, por tanto, o corregimos esos elementos que a priori se escapan de esta comisión y se escapan del Estado español exclusivamente, pero, repito, ahí es donde están esos millones de refugiados que van a estar tratando de huir y de salir de todo ese tipo de conflictos y, por tanto, ese es el problema que vamos a tener, ver cómo resolver todo eso, ¿no? ¿Qué está pasando con eso que sucede cuando los refugiados intentan llegar a un territorio no hostil y que les dé garantías de vida y que les dé garantías de que van a salir de donde están tratando de huir? Pues se produce, Ciudadanos estamos totalmente en contra de los populismos, tanto populismos de izquierdas, populismos de derechas, pero hay un populismo de derechas, y aquí se ha comentado pues, ese barco que se dice que va a partir.
Hay un populismo de derechas que se nutre también de esto, de este conflicto, de las situaciones de desempleo que hay en los propios estados, comparándolo con tener que dar cabida a otras personas, y no podemos caer en eso. O sea, la Unión Europea tiene unos valores de diversidad, de convivencia, de respeto a los derechos humanos. Somos corresponsables en la cuota que nos toca a nivel mundial, repito, de parte de lo que está sucediendo tanto en el hambre como en los conflictos que se están originando. No podemos participar unos y otros, decimos que por la defensa de nuestra seguridad, pero todos sabemos también que al final hay debajo un sustrato muy importante de recursos naturales y de reservas, o sea, que a otras potencias le hacen también entrar en ese tipo de conflictos, o de repente mirar para otro lado cuando ya probablemente en ese momento no les interesa, pero la bomba de relojería después explota y se traduce, repito, en refugiados, o también, como estamos viendo en la parte del terrorismo yihadista en la Unión Europea, pues también en inseguridad, y por tanto nos obliga a tener que dotar medios, a no tener garantías para poder solucionar, digamos, todo eso, ¿no? Y ahora nos gustaría aterrizar ya en España. O sea, España es un país que ha asumido esos compromisos, pero nos gustaría que también dentro de la Unión Europea no es un ente abstracto que marca las políticas y que luego después los demás tenemos que cumplirlas. Nosotros formamos parte de esa Unión Europea y se supone que también tenemos que tener una posición que defendamos en los organismos internacionales para intentar que eso vaya hacia allá. Al mismo tiempo que luego después, tanto si nos gusta como si no nos gusta, estamos obligados a cumplir los acuerdos que se hayan realizado en la Unión Europea y que nos toque asumir, ¿no? Y por eso, pues, la primera pregunta que le queremos hacer al Gobierno, se está hablando mucho de que no se ha cubierto nada más que un 8 y pico %, esos 1.400 personas de los refugiados, de los 17.000 y pico que teníamos como obligación acometer, pero el Gobierno no ha dicho por qué se ha producido eso. Entonces, lo primero que le queremos preguntar al ministro, cuáles han sido los problemas que justifiquen, si es que tienen justificación, que solamente se haya cubierto un 8% de un compromiso internacional que, sinceramente, no parecía demasiado ambicioso en su momento cuando surgió ese compromiso para que a España le correspondieran más de 17.000 refugiados, parecía un compromiso absolutamente asumible y, por tanto, si ahora estamos diciendo desde el Gobierno que se va a pasar a incorporar a más, no a más, sino a 500 refugiados más, se supone que de los que ya tenemos, ¿por qué podemos ahora incorporar 500 refugiados más al mes y hemos sido incapaces de incorporar 17.000 que teníamos como compromiso durante todo este tiempo? Pues entonces nos gustaría que, por una parte, nos explicara los problemas que han dado a que eso no haya sido posible, porque, repito, eso no, si se ha dicho, no lo hemos oído nunca, y al mismo tiempo que nos diga entonces cómo va a garantizar el Gobierno que, además de los que le corresponden, que no es capaz de hacerlo y que se queda en un 8%, pues va a llegar también a 500 más todos los meses y, por tanto, entonces, a dar respuesta a esto. Nosotros hemos defendido que, independientemente también de esto es una política europea, tiene que haber una coordinación también, evidentemente, entre las distintas instituciones o sea, que existen en el Estado español. Evidentemente, el Gobierno de España, comunidades autónomas, ayuntamientos. Tiene que existir un acuerdo, pero lo que se está produciendo es, por una parte, promovido, o sea, por quien sea, me da igual, hay ciudades refugio y están circulando, o sea, la petición de muchas capitales y de muchas ciudades para solicitar ser ciudades refugio. Hay comunidades autónomas que están dispuestas a asumir una cuota de su participación y de su responsabilidad en solucionar esta parte de este fenómeno que se está produciendo. No estamos muy de acuerdo con algo que hemos oído también aquí en esta mañana en una intervención, en donde han dicho los ayuntamientos queremos asumir cosas, pero nos gustaría que nos dieran el dinero también de las cosas extras que asumimos. O sea, yo lo que creo que hay que tener una política racional, se tiene que decir que le corresponda a cada cual y a partir de ahí eso es lo que hay que poner, los recursos necesarios para que el Estado cumpla sus compromisos, para que el resto de instituciones se impliquen y ayuden y, al mismo tiempo, pues España sea un país digno que respete, digamos, la dignidad de estas personas que tienen que emigrar y, sobre todo, se garantice la seguridad, especialmente de los jóvenes, de mujeres y de personas que tienen más dificultades y que son más desfavorecidas, ¿no? Queremos también que el Gobierno nos explique cuál es la posición, entonces, del Gobierno de España ante la Unión Europea, ante la política de refugiados y de asilo, cuál es la posición del Gobierno de España también en relación a esa diferencia que hay entre Estados a la hora de proporcionar mecanismos, recursos diferentes y, por tanto, entonces entender que Suecia acoge a 173.000 y España a 1.400 y, por tanto, queda pues un poco extraño. ¿Cuál es la posición de España?
Es verdad que es complicado que tengamos posición, seguramente nos tendremos más que callar, porque si Suecia acoge eso y nosotros acogemos 1.400, pues me imagino que la posición española será complicada, ¿no? Quisiéramos preguntar también si está previsto el llegar a más acuerdos para el retorno voluntario a los que se están llegando, usted ha dicho, con Mauritania y con Marruecos, si está en previsión alguno más, aunque, repito, mientras no se arreglen los problemas de origen del marco inicial que he puesto en esta intervención, que son muy, muy grandes y que van a ser muy duraderos y nos van a afectar mucho, estaremos haciendo cosas que supondrán parches para solucionar pequeños problemas, pero en la práctica pues no supondrá, digamos, algo que realmente pueda cambiar las cosas, ¿no? Se ha hablado aquí de los centros de acogida y de tránsito de los CIES. No entendemos tampoco, por una parte, son una realidad. Los CIES existen y, por tanto, prestan un servicio. Entendemos que se puedan cuestionar por parte de cualquier partido. Entendamos que haya partidos que soliciten que desaparezcan, pero la realidad es que existen y que cumplen un cometido. Entonces, lo que no podemos entender tampoco es que partidos que en comisiones como esta, porque saben que están retransmitidas en directo y seguramente la estará viendo mucha gente y estarán pendientes todas las ONGs y todo el mundo, están defendiendo esa posición frente al tema de los CIES y, sin embargo, cuando se monta un grupo de trabajo, pues solamente el Gobierno y Ciudadanos, Ciudadanos a participar para intentar ver si en esos CIES se puede garantizar los derechos humanos, la dignidad de las personas, tienen una buena dotación de medios y, por tanto, cubren un objetivo, pero al mismo tiempo no se vulnera ningún tipo de derecho ni ningún tipo de elemento que tenga que ver con derechos humanos y la dignidad de las personas. Entonces, no entendemos que el resto de partidos no estén en esa mesa, aunque sea para mostrar su diferencia y para exigir garantías en la línea de lo que ellos piensan, independientemente de si no pueden desaparecer o no van a desaparecer, pues por lo menos que contribuyan a aportar cómo se puede hacer que funcionen mejor, que den un mejor servicio a las personas que transitan por ellos y, por tanto, entiendo que no esa situación de no participar en un grupo de trabajo porque seguramente no va a haber una visualización mediática y porque es más fácil oponernos desde fuera a pedir que se quiten cuando sabemos que es una realidad, ¿no? ¿Y por qué decíamos también que se estaba mezclando el tema de inmigración y el tema de refugiados y un poco en un totum revolutum? Porque una cosa es los refugiados, el derecho de asilo internacionalmente reconocido y lo que son los acuerdos internacionales, y otra cosa es después cuál es la política de inmigración que tienen los Estados de la Unión Europea y España en sí mismo, ¿no? O sea, evidentemente podemos tratar de quedar bien con el planeta y podemos decir suprimamos absolutamente todas las fronteras, la gente tiene derecho a transitar a donde quiera, la gente tiene derecho a buscarse la vida, como se dice llanamente, y, por tanto, entonces, que el que quiera, no está a gusto donde esté, pues que vaya a donde quiera, ¿no? Pero lo estamos viendo ahora con el Brexit, que estamos teniendo que intentar llegar a un acuerdo satisfactorio para defender los derechos y los intereses de los españoles y de los miembros de la Unión Europea que están en Inglaterra en este momento, o sea, porque no están garantizados de la misma medida. Por tanto, a nosotros también se nos va a tratar en otros sitios, o sea, con unas leyes, y por eso intentamos mejorarlas, o sea, para que haya una mayor reciprocidad y unas mayores garantías, ¿no? O sea, nosotros no podemos estar en contra de que haya una inmigración legal y ordenada, o sea, porque es que es lo lógico y lo razonable. Y repito, lo demás es intentar quedar bien con el planeta, con la humanidad, y a partir de ahí pues intentar lanzar una postura que, como a mí no me va a tocar gobernar y no la voy a tener que desarrollar, pues entonces pues voy a quedar fantásticamente con todo el mundo y los malos serán aquellos que consigan aplicar la legalidad, que impidan el tránsito de cualquier ciudadano del planeta a entrar en cualquier país y, por tanto, entonces pues generamos una percepción donde los buenos terminan siendo los malos simplemente porque tienen que garantizar unos derechos. Porque si queremos erradicar el populismo, en nuestro país tenemos populismo de izquierdas, pero también en este tema afecta sobre todo el populismo de derechas. Y, por tanto, si queremos erradicar ese populismo, tenemos que equilibrar perfectamente eso que estamos hablando. Tenemos que garantizar que la inmigración es legal y está organizada y, al mismo tiempo, tenemos que responder ante el derecho de asilo que tienen los refugiados, porque es nuestra obligación moral, ética y es un compromiso, repito, en este sentido, internacional. Nosotros no vamos a intentar, como grupo, no al Partido Popular que está gobernando. Si estuviera gobernando el Partido Socialista, si estuviera gobernando cualquier partido, lo haríamos exactamente igual. Por tanto, les toca a ustedes el que diga que no vamos a hacer, pero otros dirán, claro, como es el PP, como ustedes han llegado a acuerdos, hemos llegado a acuerdos,
para poner medidas que favorezcan al conjunto de los ciudadanos y para que este país no se pare y para que haya medidas para la precariedad, para los autónomos, para toda la pobreza infantil, para todas las cosas que ya hemos hablado. Pero nosotros no vamos a criminalizar a este Gobierno por tener que hacer su trabajo, aunque le vamos a exigir y vamos a intentar que lo haga bien. Lo mismo que tampoco vamos a criminalizar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por hacer su trabajo cuando hacen lo que tienen y bastante presión soportan ya con tener que aplicar una legalidad que probablemente es que a un guardia civil no se le desgarra el alma cuando ve personas tratando de pasar la verja. ¿Es que ese guardia civil no tiene sentimientos y no sabe que esas personas están pasando un drama? Pues encima que tiene esa carga emocional de saber que está haciendo respetar una legalidad y al mismo tiempo sabiendo que esas personas tienen también su intención de poder pasar para tratar de progresar y mejorar en su vida, pues no le metamos también la carga de la criminalización porque no nos parece adecuada. Exactamente igual que no nos parece adecuado, y con esto ya voy a ir terminando, la criminalización tampoco de las ONGs por hacer lo contrario. O sea, las ONGs, como se ha dicho aquí también, están haciendo su papel, cada uno hace su papel. Lo que hace falta es que sean papeles dignos, que respeten los derechos humanos y, sobre todo, que se preocupen por refugiados y que garanticen también la inmigración legal y ordenada, también como un respeto precisamente para no desarmonizar nuestras comunidades y nuestras sociedades, para que al mismo tiempo, repito, prospere entonces un populismo de derecha que sería xenófobo y que nos tendría más problemas. Los Estados tienen que garantizar las medidas que adoptan para que sus ciudadanos, en este sentido, y el respeto a la legalidad internacional funcione. Las ONGs tienen su papel también. Por tanto, entonces, tenemos que entender que en el marco de ese papel van a hacer lo que haga falta por intentar garantizar, o sea, que esas personas no perezcan, que esas personas tengan los máximos derechos, y tenemos que tener también un punto de comprensión muy importante hacia ellos, porque, como se ha manifestado aquí también, yo no conocía exactamente el dato que ha dado Legarda de más de 80.000 personas que se hayan salvado precisamente por actuaciones de las ONGs, pero salvar 80.000 vidas, salvar 8 vidas, yo creo que supone todo el reconocimiento, todo el apoyo y al mismo tiempo también toda la comprensión. Por tanto, intentemos entre todos solucionar este enorme drama que existe con los refugiados. Intentemos ser activos en las organizaciones internacionales. Naciones Unidas toma decisiones, pero los países tienen posturas que defienden. Nosotros tenemos que defenderla ante la Unión Europea. La Unión Europea la tiene que defender también ante Naciones Unidas. Y repito, y ya termino, o cogemos el toro por los cuernos y en este sentido nos damos cuenta que esos conflictos regionales que están sustentados en todo lo que sabemos, o acabamos también y somos capaces de ayudar a países que produzcan recursos para poder alimentarse y el agua y la comida no sea algo que falte de tal manera que esa gente tenga que huir irremediablemente, o lo vamos a estar pagando como está pasando ahora, con olas y olas de refugiados y con olas y olas de inmigrantes que intentan llegar a donde ven progreso, donde ven desarrollo, independientemente de que nosotros también tengamos nuestros propios problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Popular, señora Blanco. Gracias, señor presidente.